Aurelia Mendonza Cavalcanti estaba sentada en el amplio despacho de la psicóloga, acariciando distraídamente el reposabrazos del sillón de cuero. Al otro lado de la ventana llovía ligeramente, convirtiendo un día ya de por sí gris en una fotografía en blanco y negro. Eduardo Ramallo, un hombre de pelo gris y mirada atenta, esperaba pacientemente a que su nuevo paciente empezara a hablar. No sé por dónde empezar, pronunció Aurelia, arreglándose nerviosamente el pelo perfectamente peinado. Supongo que mi vida parece impecable desde fuera. El psicólogo ladeó ligeramente la cabeza, mostrando que la escuchaba con atención. Su despacho, decorado en tranquilos tonos beige, era un lugar para la franqueza. El reloj de pared marcaba los segundos de silencio. Mi marido y yo llevamos 13 años casados, continuó Aurelia. Nos conocimos en un acto benéfico. Severino estaba empezando su negocio, lleno de entusiasmo y ambición. Le ayudé a ponerse en marcha, le presenté a la gente adecuada. Mis padres estaban en contra, pero yo insistí. Se quedó callada mirando su anillo de compromiso, un enorme diamante, un regalo de su marido por su 5º aniversario de boda, cuando su empresa empezó a generar ingresos estables. ¿Qué te hizo venir a mí ahora?, preguntó suavemente el doctor Ramallo. Aurelia juntó las manos. Algo ha cambiado en los últimos 6 meses. Severino se ha vuelto diferente. Casi nunca está en casa. Está ocupado trabajando todo el tiempo. Antes desayunábamos juntos, discutíamos los planes del día. Ahora se va antes de que me despierte. Llega tarde a casa, a menudo con olor a vino. Dice que tenía reuniones de trabajo con clientes. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, las gotas tamborileaban contra el cristal cada vez con más fuerza. Aurelia se estremeció, aunque el despacho era cálido. Intenté hablar con él. Le pregunté si todo iba bien, si había algún problema con el negocio. Se desentiende, dice que me lo estoy inventando, pero puedo sentir que algo va mal. Ya no somos cercanos. Hace meses que no me toca. El doctor Ramallo tomó nota en su cuaderno. ¿Cuánto hace que notó los primeros signos de distanciamiento? Aurelia se pasó la mano por la falda perfectamente planchada, alisando arrugas inexistentes. Empezó poco a poco. Primero dejó de hablar de sus negocios. Luego vinieron las llamadas extrañas. Se va a otra habitación para hablar. Eso no solía pasar antes. Siempre compartíamos todo el uno con el otro. Sacó un pañuelo blanco impoluto del bolso y se secó las comisuras de los ojos, tratando de no emborronar el maquillaje. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Cree que no me doy cuenta de nada, o finge que no entiende mi estado. Y no puedo dormir por la noche, tumbada escuchando cada sonido, esperando a que vuelva. Y sigo pensando, ¿dónde está? ¿Con quién está? El doctor Ramallo dejó a un lado su cuaderno y miró atentamente a su paciente. ¿Aurelia ha hablado de sus preocupaciones con alguien más? No, negó con la cabeza. No es costumbre en nuestro círculo hablar de problemas familiares. ¿Y qué puedo decir? No tengo pruebas, solo sospechas y esta sensación opresiva. Se quedó callada, eligiendo sus palabras. Estoy acostumbrada a tener el control. En mi negocio, cada detalle es importante. Pero aquí me siento completamente indefensa. El psicólogo asintió con comprensión. Para empezar, intente no ponerse nerviosa antes de tiempo. Quizás su marido esté muy cargado de trabajo. Observe la situación desde fuera, anote hechos concretos, no especulaciones. Y lo más importante, cuídese. ¿Cuáles eran tus aficiones antes de casarte? Aurelia sonrió débilmente. Me gustaba montar a caballo. Mi padre tenía un establo a las afueras de la ciudad. ¿Por qué no vuelves a esa afición? Te distraería y te daría energía. La sesión llegaba a su fin. Aurelia se sintió extrañamente aliviada, como si parte del peso que pesaba sobre sus hombros se hubiera aliviado un poco. Salió de la consulta del psicólogo y subió a su Mercedes negro. El conductor la esperaba en la entrada del centro médico, con el paraguas preparado.
La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo las calles de Río de Janeiro en ríos de espejos. ¿Está en casa, señora?, preguntó el conductor. Sí, José, en casa. El coche arrancó y llevó a Aurelia a una lujosa mansión en un barrio de lujo de la ciudad. Contempló los chorros de agua que corrían por el cristal y pensó en la velada que le esperaba. Severino había prometido volver pronto. Esta noche era el aniversario de su primer encuentro. Había pedido su vino favorito y organizado una cena especial. En casa, Aurelia pasó unas horas preparándose para la velada. Se bañó con aceites aromáticos, se peinó, se puso un vestido nuevo de un famoso diseñador. La seda azul oscuro realzaba perfectamente su figura. La criada puso la mesa en el pequeño comedor. Era más acogedor. El reloj dio las 8, luego las 9. A las 10:30 sonó el timbre. Lo siento, cariño. La voz de Severino sonaba cansada. Se ha retrasado una reunión importante. No me esperes para cenar. Aurelia colgó el teléfono en silencio. Sentada a la mesa perfectamente puesta, se sirvió una copa de vino. Las rosas blancas, las flores favoritas de Severino, morían lentamente en un jarrón de cristal. Pasó el dedo por el borde de la copa, escuchando el tranquilo tintineo. La enorme casa estaba muy silenciosa. Solo el tic-tac del reloj antiguo del salón medía el tiempo. Severino volvió a medianoche. Sin mirar siquiera al comedor, subió a su dormitorio. Desde hacía meses dormían en habitaciones separadas. Explicó que no quería despertar a su mujer llegando tarde a casa. Aurelia permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando la cena enfriada y las velas apagadas. Se sentía infinitamente sola en aquella casa enorme, llena de cosas caras, pero carente de calor. Mañana sería un nuevo día, nuevas tareas, reuniones, decisiones. Se las arreglaría, siempre lo hacía. Pero ahora, en la oscuridad, podía permitirse un momento de debilidad. La mañana empezó como de costumbre, con una media cama vacía y café frío en la cocina. Severino se había marchado al amanecer, dejando una breve nota sobre un desayuno de negocios con los proveedores. Aurelia repasó mecánicamente el mensaje, arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Su chofer ya estaba esperando en la entrada. La propietaria de una cadena de boutiques empezaba temprano su jornada laboral. La primera boutique la recibe con el tintineo de una campana sobre la puerta y el olor a flores frescas. Todas las mañanas se entregan ramos nuevos. La encargada, una mujer joven con el pelo recogido en un moño apretado, ya había preparado los informes de ventas del día anterior. «Buenos días, señora Cavalcanti», saluda a la supervisora. «Ayer fue un gran día. Vendimos 3 trajes de noche de la nueva colección». Aurelia asintió, mirando los papeles. Las cifras bailaban ante sus ojos. La noche en vela le estaba pasando factura. Se obligó a concentrarse en su trabajo. La nueva colección exigía atención. Tenía que comprobar la disposición, asegurarse de que todas las tallas estuvieran representadas en cantidades suficientes. Camina despacio entre los percheros, pasando la mano por los tejidos caros. Seda, cachemira, las mejores lanas, lo mejor para las clientas más exigentes. Sus boutiques eran famosas por su calidad impecable y su trato personalizado. Sonó el teléfono. Era Clara Fontana, su mejor amiga desde la época de estudiante. «Aurelia, tienes que venir a la galería», empezó Clara sin preámbulos. «Han traído una obra nueva de un joven artista de São Paulo. Tienes que verlo». «Clara, tengo mucho que hacer hoy». «Nada que objetar. He reservado un almuerzo en nuestro restaurante favorito. Te espero a la 1. Clara, como siempre, era persistente. Tal vez fuera lo mejor. Aurelia apenas había salido de casa o de la oficina en los últimos días. La Galería de Arte Contemporáneo estaba ubicada en una antigua mansión de techos altos y enormes ventanales. Clara se reunió con su amiga en la sala principal, donde se estaban colgando nuevos cuadros.
Los cuadros abstractos de vivos colores contrastaban con las paredes blancas. «Tienes muy mal aspecto», dijo Clara en lugar de saludar, escrutando el rostro de su amiga. «¿Qué te pasa?». Se instalaron en una pequeña cafetería anexa a la galería. El camarero trajo una botella de agua mineral y un menú. «No mucho», intentó sonreír Aurelia. «Solo mucho trabajo». «Basta». Clara le cubrió la mano con la suya. «Te conozco desde hace 20 años. No es cansancio del trabajo. Es Severino, ¿verdad?». Aurelia guardó silencio, examinando el dibujo del mantel. Clara siempre había sido perspicaz, a veces incluso demasiado. «¿Recuerdas cómo os conocisteis?». Clara continuó. «En aquella subasta benéfica a favor del hospicio infantil, compró el cuadro por el doble de la puja inicial, aunque obviamente no podía permitírselo, solo porque mencionaste que te gustaba». «Las cosas eran diferentes entonces», dijo Aurelia en voz baja. «Él era más atento, más cariñoso. ¿Y ahora?». «Ahora», Aurelia vaciló. «No sé, siento que lo estoy perdiendo, o que ya lo he perdido». Clara frunció el ceño. «¿Tienes algún motivo para sospechar?». «Específicos, no, solo una sensación. Se ha vuelto diferente, distante, siempre ocupado, siempre con prisas. Ayer ni siquiera recordaba el aniversario de cuando nos conocimos». «¿Has hablado con él de eso?». «Lo intenté. Lo niega. Dice que me invento problemas de la nada». El camarero trajo el pedido, ensalada para Aurelia y pasta para Clara. Aurelia cogió distraídamente las hojas de la ensalada con el tenedor. «Estoy viendo a un psicólogo», confesó bruscamente. «Empecé la semana pasada». Clara levantó las cejas, sorprendida. «¿Y cómo va eso?». «Todavía no lo sé, pero al menos tengo a alguien con quien hablar». «Siempre puedes hablar conmigo», le recordó Clara con dulzura. «Lo sé, es que es difícil de explicar. Estoy acostumbrada a ser fuerte. Todo el mundo piensa que tengo éxito, confianza, y ahora me siento perdida». Después de comer, dieron una vuelta por la galería. Clara hablaba de nuevos artistas, de planes para las próximas exposiciones, pero Aurelia escuchaba sin entusiasmo. Se detuvo ante un pequeño cuadro. Una mujer vestida de rojo estaba de espaldas al espectador, mirando por la ventana. El lienzo apestaba a soledad. «¿Cuánto vale?», preguntó Aurelia. «Gratis para ti», respondió Clara. «Considéralo un regalo». «No, pagaré el precio completo». Clara suspiró. Sabía que era inútil discutir. Aurelia siempre había pagado todo ella misma. Incluso durante su época de estudiante había trabajado a tiempo parcial, aunque sus padres le habían dado mucho dinero. El cuadro llegó el mismo día. Aurelia lo colgó en su despacho, frente a su escritorio. Severino ni siquiera se percató de la nueva adquisición, ya que últimamente apenas entraba en su despacho. Por la tarde, Aurelia se sentó largo rato ante su mesa, revisando documentos. Pedidos de una nueva colección, resúmenes de ventas, planes para una campaña publicitaria. El trabajo siempre era una distracción, pero hoy ni siquiera las actividades habituales la tranquilizaban. La casa estaba tranquila, solo el tic-tac del reloj en el salón rompía el silencio. Severino había avisado de que llegaba tarde a una reunión importante. Otra vez. Aurelia miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. ¿Qué tipo de reuniones podía haber a esas horas? Se asomó a la ventana de su estudio. Su casa estaba en lo alto de una colina, y desde allí tenían una hermosa vista de la ciudad. Las luces de los anuncios parpadeaban en la oscuridad. Los coches se arrastraban por las calles con puntos brillantes. En algún lugar de la inmensa ciudad estaba su marido. ¿Con quién? ¿Por qué no iba a querer estar en casa? El teléfono vibró. Un mensaje de Clara. «No te quedes sola. Ven a mi casa, abriremos una botella de vino». Aurelia sacudió la cabeza y envió una respuesta. «Gracias, pero prefiero dormir. Estoy cansada». Subió al dormitorio, se duchó y se puso el pijama de seda.
Se tumbó en la enorme cama donde ella y su marido habían dormido juntos. La almohada olía a su perfume, solo a su perfume, desde hacía muchos meses. Severino volvió pasada la medianoche. Ella le oía subir las escaleras y cerrar la puerta de su habitación. Sin los rituales nocturnos habituales, sin besos de buenas noches, sin desearle dulces sueños, solo el sonido de los pasos y el tintineo de la puerta al cerrarse. Aurelia se quedó a oscuras mirando al techo. Mañana sería un nuevo día. Nuevas reuniones, nuevas cosas que hacer, nuevos intentos de fingir que todo iba bien. Se las arreglaría, siempre lo había hecho, pero ahora mismo, en la oscuridad del dormitorio vacío, podía permitirse admitirlo. Nada va bien, y no sabe cómo arreglarlo. El salón de belleza Belladonna estaba ubicado en una antigua mansión con vidrieras. Aurelia llevaba 15 años viniendo, mucho antes de conocer a Severino. La dueña del salón, una anciana italiana llamada Beatrice, la saludó como a una vieja amiga. Aurelia, querida, has adelgazado. Beatriz extendió las manos y besó a su clienta en ambas mejillas. Y tienes ojeras. Eso no está bien. Vamos a arreglarlo ahora. El salón olía a aceites esenciales y cosméticos caros. La música clásica sonaba suavemente. Aurelia estaba sentada en una silla frente a un enorme espejo, mirando su reflejo. Beatriz tenía razón. Había adelgazado. El traje de diseño que hace un mes le quedaba perfecto. Ahora le quedaba un poco holgado. Un cambio de imagen completo, ordenó Beatriz. Tratamiento facial, masaje, nuevo peinado y una manicura y pedicura, por supuesto. Las 3 horas siguientes transcurrieron en feliz serenidad. Las hábiles manos de la masajista amasaban los músculos tensos. La esteticista hacía su magia en el rostro, aplicando capa tras capa de mascarillas nutritivas. Aurelia casi se adormece bajo sus caricias. ¿Ocurre algo?, preguntó Beatriz en voz baja cuando se quedaron a solas. Estaba cepillando el pelo húmedo de Aurelia, preparándose para peinarlo. ¿Por qué lo preguntas? Siempre vienes con un horario estricto, y hoy has llamado sin avisar, pidiendo una cita urgente, y pareces ansiosa. Aurelia suspiró. Beatriz la conocía demasiado bien. Quiero organizar una velada especial para mi marido, una cena romántica, velas, música, como antes. Ah, se estiró Beatrice, manejando con destreza el cepillo y el secador. ¿Problemas en el paraíso? No, en absoluto. Solo quiero un cambio. Beatriz permaneció en silencio, pero su mirada en el espejo fue más elocuente que cualquier palabra. 2 horas más tarde, Aurelia apenas se reconocía en el espejo. Su pelo enmarcaba su rostro en suaves ondas, su piel resplandecía, su manicura brillaba con una delicada perla. Parecía más joven, más fresca, casi como el día en que conoció a Severino. De camino a casa, se detuvo en una tienda de lencería. Compró un conjunto de encaje negro. A Severino siempre le había gustado la lencería negra. Luego fue a una tienda de vinos y eligió una botella del vino favorito de su marido, una rara variedad italiana. En casa, dejó que la criada se fuera pronto, quería preparar ella misma la cena. No era fácil, pues apenas había cocinado en los últimos años, pero recordaba la receta de memoria. La milanesa de ternera fue el primer plato que preparó para Severino. Él había quedado encantado. Aurelia puso la mesa en el pequeño comedor. Copas de cristal, cubiertos de plata, vajilla fina, tal como a él le gustaba. Encendió velas, puso música suave. Subí al dormitorio para cambiarme. Elegí un vestido negro ajustado con un profundo escote en la espalda. Severino había prometido volver a las 7. A las 8:30 le envió un mensaje. A las 8 llamó. El teléfono no estaba disponible. Las velas se apagaron lentamente, proyectando sombras en las paredes. El vino de la copa se había calentado. La ternera se enfriaba bajo la tapa de plata.
A las 9 se abrió por fin la puerta principal. Severino entró, aflojándose la corbata mientras caminaba. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido al ver la mesa puesta. «Sorpresa», intentó sonreír Aurelia. «He preparado tu cena favorita». «Lo siento, querida, pero ya he comido. Había una reunión importante con inversores y cenamos en un restaurante». Ni siquiera la miró, no se fijó en su vestido nuevo ni en su pelo. «Podrías haber llamado», dijo ella en voz baja. «He estado ocupada. Ya sabes cómo son las reuniones de negocios». «Lo sé. Últimamente siempre estás ocupada». Severino se sacudió el hombro con irritación. «Pero no me hagas empezar. Estoy cansado y quiero darme una ducha». «Espera». Aurelia se levantó de la mesa. «Tenemos que hablar». «Ahora no», se dirigió a las escaleras. «He tenido una semana dura, quiero descansar». «¿Y yo? Yo también he tenido una semana dura. Un mes, un año, pero ni siquiera me preguntas cómo estoy». Severino se detuvo en mitad de la escalera. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que soy un mal marido? ¿Que no te presto suficiente atención? Tengo un negocio, responsabilidades con clientes, empleados. ¿Y conmigo? ¿No tienes ninguna responsabilidad con tu mujer?». Bajó unos escalones, mirándola a los ojos por primera vez aquella noche. «Tienes todo lo que quieres. Una casa, un coche con chofer, cuentas bancarias, boutiques. ¿Qué más te falta?». Aurelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «A ti te echo de menos, al Severino que solía conocer». «La gente cambia», se frotó la sien con cansancio. «No podemos ser como éramos a los 25 para siempre». «No se trata de la edad, simplemente estás distante. Has dejado de fijarte en mí». «Estoy cansado», repitió. «Hablaremos de esto en otro momento». Subió las escaleras. Un minuto después, la puerta de su habitación se cerró de golpe. Aurelia estaba sola en el comedor. Las velas se estaban consumiendo y la cera goteaba sobre el mantel. Lentamente empezó a recoger la mesa. Apiló con cuidado los cubiertos sin tocar, vertió el vino frío en el fregadero, envolvió la carne sin tocar en papel de aluminio. Mañana se la daría al jardinero para su perro. En el cuarto de baño se desmaquilló durante largo rato, mirando su reflejo en el espejo. Su nuevo peinado estaba despeinado, el rímel se le había corrido un poco bajo los ojos. Se desabrochó la cremallera y el vestido cayó a sus pies con un susurro silencioso. La lencería de encaje negro tenía un aspecto casi lúgubre a la tenue luz del cuarto de baño. Aurelia se duchó, quitándose los caros aceites y cremas con los que la habían cubierto en el salón. Se puso un sencillo pijama de algodón. Se recogió el pelo en un moño descuidado. En el dormitorio, sacó el teléfono del bolso. En la pantalla apareció un mensaje de Clara. «¿Qué tal la noche?». Aurelia no se molestó en contestar. Dejó el teléfono en la mesilla de noche y apagó la luz. En la oscuridad, escuchó los ruidos de la casa. El sonido del agua en las tuberías mientras Severino se duchaba, sus pasos en el pasillo, el interruptor de su dormitorio. Por la mañana se despertó al oír el portazo de Severino, que ya se había ido a trabajar. En la cocina la esperaba un café frío y una nota. «Llegaré tarde. Reunión importante». Arrugó la nota y la tiró a la papelera sin terminarla. Luego sacó el teléfono y marcó el número. «Doctor Ramalho, soy Aurelia Cavalcanti. Necesito concertar una cita, lo antes posible». La mañana del sábado era sorprendentemente fresca para Río de Janeiro. Aurelia se despertó temprano. No había dormido bien en las últimas semanas, despertándose a menudo en mitad de la noche al menor ruido. Severino, al contrario de lo habitual, estaba en casa. Habitualmente pasaba los fines de semana en la oficina, alegando asuntos urgentes. Bajó a la cocina, donde María, el ama de llaves, estaba preparando el desayuno. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a bollería recién horneada.
María siempre horneaba rollos de canela los sábados. «Buenos días, señora», la saludó María. «El señor Severino está en el balcón, hablando por teléfono». Aurelia asintió y se sirvió una taza de café. Iba a salir al jardín cuando oyó la voz de su marido desde el balcón del primer piso. Hablaba en voz baja, pero en el silencio de la mañana las palabras se oían claramente. «Sí, comprendo. No, ahora no puedo hablar. Está en casa». Aurelia se quedó inmóvil, aferrando su taza de café entre las manos. Severino bajó la voz, pero aún le llegaban frases sueltas. «Por la noche, sí, como siempre, yo también te echo de menos». La taza en las manos de Aurelia tembló y unas gotas de café cayeron sobre el suelo inmaculadamente limpio. María se apresuró inmediatamente a limpiar las manchas, pero Aurelia apenas se dio cuenta. «No, no sospecha nada. Claro que tendré cuidado». Las últimas palabras parecieron clavarla en el sitio. Permaneció allí sin moverse hasta que se oyeron pasos en el piso de arriba. Severino regresaba a la casa. Aurelia se sentó rápidamente a la mesa, fingiendo leer el periódico de la mañana. Severino entró en la cocina con una sonrisa, tan familiar y ahora tan falsa. «Buenos días, cariño», le besó la mejilla. Olía a colonia cara y a pasta de dientes mentolada. «Hace una mañana preciosa, ¿verdad?» «¿Con quién hablabas?», preguntó Aurelia, intentando que su voz sonara despreocupada. «¿Ah?», vaciló un momento. «Con un proveedor de Italia. Problemas con un nuevo envío de vino». «¿El sábado por la mañana?». «Ahora están de velada allí», se encogió de hombros, sirviéndose un café. «Asunto urgente, debería estar resuelto el lunes». María le puso delante un plato de bollos. Severino cogió uno, dándole un mordisco con placer. «Excelentes, como siempre», alabó. «María, eres un verdadero tesoro». El ama de llaves se sonrojó ante el elogio y se apresuró a salir de la cocina. Aurelia observó a su marido mientras desayunaba, tan tranquilo, tan despreocupado, como si no le hubiera mentido hacía unos minutos. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó, limpiándose los labios con una servilleta. «No mucho». Dejó a un lado el periódico sin tocar. «¿Y tú?». «Tengo que pasar por la oficina, revisar unos papeles». «¿El sábado?». «Los negocios no saben de fines de semana». Esbozó esa sonrisa que solía acelerarle el corazón. «No me esperes para comer». Terminó su café, volvió a besarle la mejilla y se marchó. Unos minutos más tarde, oyó salir su coche del garaje. Aurelia estaba sentada a la mesa mirando el café frío. En su cabeza se repetían fragmentos de la conversación. Ella no sospecha nada. ¿Con quién hablaba? ¿Quién era esa mujer a la que le había dicho «yo también te echo de menos»? Se levantó y atravesó la cocina hasta la puerta trasera. «María», llamó al ama de llaves. «¿Has notado algo últimamente que haya sido inusual?». María se frotó el delantal con nerviosismo. «¿Qué quiere decir, señora?». «Llamadas extrañas, números desconocidos, quizá cosas femeninas en la ropa del señor Severino». «No, señora». María negó con la cabeza, pero su mirada era cautelosa. «Nada de eso. Si nota algo sospechoso, ¿me lo dirá?». «Desde luego, señora», asintió apresuradamente el ama de llaves y volvió a sus asuntos. Aurelia subió al dormitorio de su marido. Nunca había entrado aquí. Desde que empezaron a dormir separados, era su territorio. La habitación parecía impersonal, la cama perfectamente hecha, los trajes bien colgados en el armario, ningún objeto personal a la vista. Abrió los cajones de la cómoda, ropa interior, calcetines, gemelos en cajas, todo ordenado, nada sospechoso. Revisa los bolsillos de la chaqueta, solo tarjetas de visita de clientes, recibos de restaurantes, un cuaderno con notas de trabajo. El cuarto de baño está perfectamente ordenado. Maquinillas de afeitar, aftershave,
cepillo de dientes en un vaso, ni rastro de una presencia no autorizada. Aurelia se sentó en el borde de la cama, desolada. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una carta de amor? ¿Una foto de su rival? ¿Un rastro de carmín en el cuello de la camisa como en las novelas baratas? Sonó el teléfono. El número era inidentificable. ¿Diga? Contestó, conteniendo la respiración. Silencio. Después, un breve pitido. Miró la pantalla. La llamada había durado solo 3 segundos. Demasiado poco para identificar el número. ¿Quién era? ¿Era ella? ¿La persona con la que Severino había estado hablando en el balcón? Al bajar las escaleras, Aurelia encontró a María limpiando los cubiertos. ¿El señor Severino suele hablar por teléfono en el balcón? El ama de llaves vaciló. A veces, señora. Normalmente temprano por la mañana o tarde por la noche. ¿Y siempre dice que es por negocios? No escucho las conversaciones de la señora. Por supuesto, sonrió tensa Aurelia. Gracias, María. Volvió a su despacho, se sentó en su escritorio, abrió su agenda. Citas, notas, memorandos, una vida tan ordenada. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? Por la noche, Severino regresó. Olía a vino y a puros caros. Siento llegar tan tarde, dijo, asomándose a su despacho. Una reunión con un cliente se retrasó. El sábado por la noche, un cliente importante de Europa. Tienen su propio horario. ¿Cómo se llama el cliente? Él dudó un momento, solo un poco, pero ella notó la pausa. Antonio. Antonio Bergamo, propietario de una cadena de licorerías en Italia. Interesante, le miró a los ojos. Y habló con el proveedor esta mañana. ¿Qué? Esta mañana en el balcón. Dijiste que habías hablado con un proveedor. ¿Ahora es un cliente? Su cara se petrificó. ¿Me estás siguiendo? No, solo escucho lo que dices, y me doy cuenta de lo a menudo que te contradices. Estoy cansado, se pasó una mano por la cara. No hagamos esto ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vas a dejar de mentirme? No estoy mintiendo, levantó la voz. Estoy trabajando, ganando dinero. ¿Qué hay de sospechoso en eso? ¿De verdad te interesa lo que yo considero sospechoso? Se levantó de la mesa. Las conversaciones telefónicas secretas, las constantes reuniones nocturnas, lo que dijiste esta mañana, ella no sospecha nada. Se puso pálido. ¿Estabas escuchando a escondidas? No, estabas hablando bastante alto. Era una conversación de negocios. ¿Con quién? No tengo por qué informarte de todas las llamadas. No, no tienes. Sintió que le temblaban las manos. Pero nunca antes me habías ocultado tus asuntos. Dio un paso hacia la puerta. Tengo que darme una ducha. Hablaremos más tarde. Por supuesto, sonrió amargamente. Como siempre. Más tarde, algún día. Nunca. Salió sin contestar. Unos minutos más tarde, el agua retumbó en el piso de arriba. Efectivamente, había ido a ducharse, como si eso pudiera disipar sus sospechas junto con el olor a vino y a perfume ajeno. La sala de recepción del doctor Ramalho estaba exactamente igual que la última vez. Los mismos sillones mullidos, las luces tenues, la pila de revistas sobre la mesa. Solo las flores del jarrón eran distintas. En lugar de lirios blancos, había ahora crisantemos amarillos. Aurelia hojeaba mecánicamente una revista de papel satinado, incapaz de distinguir palabras o imágenes. La secretaria la miraba de vez en cuando por encima del ordenador. Aurelia llegó media hora antes. No podía quedarse más tiempo en casa. Después de la conversación de ayer con su marido, el ambiente de la casa se había vuelto completamente insoportable. El doctor Ramalho está listo, anunció finalmente la secretaria. Aurelia se levantó y se arregló las arrugas de la falda. Hoy llevaba un estricto traje gris, una especie de armadura. El psicólogo la recibió en la puerta del despacho. «Pase, señora Cavalcanti», le indicó con un gesto que se sentara en la silla familiar.
Parece preocupada. Aurelia juntó los dedos tratando de calmar el temblor de sus manos. Ayer oí hablar a mi marido. Empezó sin preámbulos. Una conversación telefónica en el balcón. Hablaba con una mujer. El doctor Ramalho sacó su cuaderno. ¿Qué le alarmó exactamente de esa conversación? Todo. Se arregló el pelo nerviosamente. La forma en que hablaba, lo que dijo. Ella no sospecha nada. Yo también te echo de menos. No era una conversación de negocios. ¿Estás segura? Me mintió. Dijo que estaba hablando con un proveedor en Italia, y por la tarde ya estaba hablando de un cliente importante. Se confundió con sus propias mentiras. El psicólogo tomó nota en su cuaderno. Dígame, ¿cómo fue la semana posterior a nuestro primer encuentro? Aurelia se reclinó en su silla. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia, las gotas resbalaban por el cristal, distorsionando la vista del exterior. He estado intentando arreglar las relaciones. Fui al salón de belleza, compré un vestido nuevo, cociné su cena favorita, todo para nada. Ni siquiera se dio cuenta de mis esfuerzos. ¿Cuánto hace que dejasteis de dormir en el mismo dormitorio? Hace 4 meses. Se pasó la mano por la cara. Me dijo que no quería despertarme cuando llegaba tarde a casa, que estaba más cómodo durmiendo en la habitación de invitados. Ahora es su habitación. ¿Había ocurrido algo así antes? No. Aurelia negó con la cabeza. Siempre hemos estado muy unidos. Incluso cuando teníamos problemas, los resolvíamos juntos. ¿Qué tipo de problemas? Se quedó callada un momento, ordenando sus ideas. Hace 3 años los médicos me dijeron que no podría tener hijos. Fue un periodo difícil. Severino tenía muchas ganas de tener un hijo, pero lo superamos. Al menos, creo que lo superamos. El doctor Ramalho tomó otra nota. ¿Hablaron de la posibilidad de adopción? Sí, pero Severino estaba en contra. Dijo que quería un hijo biológico o ningún hijo. ¿Cómo se sintió después de esa declaración? Aurelia se agarró a los reposabrazos de su silla. Traicionada, como si lo hubiera defraudado, no haber estado a la altura de las expectativas. ¿Y ahora? Ahora, balbuceó. Ahora pienso, quizá ha encontrado a una mujer que pueda darle un hijo. La psicóloga dejó a un lado el cuaderno. Aurelia, te estás responsabilizando demasiado de la situación. La infertilidad no es culpa tuya. En mi mente, lo entiendo, pero el corazón cayó. En el despacho reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Hábleme de su familia, le preguntó suavemente el doctor Ramalho. Háblame de mis padres. Estaban en contra de nuestro matrimonio, sonrió Aurelia débilmente. Decían que Severino quería mi dinero. No les hice caso. Estaba segura de que era amor verdadero. ¿Y ahora? Ahora no sé qué es real y qué es mentira. Cada palabra que dice, cada gesto, siempre estoy buscando una trampa, un significado oculto. ¿Te agota? Sí. Se pasó la mano por los ojos. Apenas duermo, escuchando cada sonido de la casa, comprobando su teléfono cuando tengo ocasión, siguiéndole con la mirada, intentando captar señales de... ¿Qué? ¿De qué tienes miedo exactamente? Aurelia guardó silencio durante un largo rato, eligiendo sus palabras. No a la infidelidad. O mejor dicho, no solo traición. Tengo miedo de que los últimos 13 años hayan sido un error, que amé a un fantasma, una imagen que yo misma creé. El doctor Ramalho la miró atentamente. ¿Qué piensa hacer ahora? No lo sé, negó con la cabeza. ¿Vigilarlo? ¿Contratar a un detective? ¿Preparar un enfrentamiento? Todo parece tan mezquino. ¿Qué querrías realmente? La verdad. Dijo la palabra en voz tan baja que casi se perdió en el sonido de la lluvia fuera de la ventana.
cualquiera que sea. ¿Estás preparada para esa verdad? Aurelia cuadró los hombros. Soy dueña de una empresa. Dirijo a cientos de personas. Tomar decisiones difíciles todos los días. Puedo soportar la verdad, por amarga que sea. No se trata de tu perspicacia para los negocios, objetó suavemente la psicóloga. Se trata de tus sentimientos, sobre 13 años de tu vida, sobre una confianza que se ha roto. ¿Cuál es su consejo? No saques conclusiones precipitadas, reúne los hechos, pero no dejes que las sospechas envenenen tu vida. Y lo más importante, recuerda que tú no tienes la culpa de las acciones de los demás. La sesión tocaba a su fin. Aurelia se levantó, alisándose la falda. Gracias, doctor Ramalho. Puede pedir cita para una sesión adicional si lo cree necesario. Asintió y salió del despacho. La recepción seguía oliendo a crisantemos, la secretaria seguía aporreando las teclas del ordenador. Un día normal, una vida normal, salvo que su propia vida se estaba desmoronando y no sabía cómo recomponerla. Al salir, Aurelia se dio cuenta de que la lluvia se había intensificado. El conductor acercó el coche hasta la misma entrada y abrió un paraguas sobre ella. ¿Está en casa, señora? Ella negó con la cabeza. A la oficina. Tengo una reunión con los proveedores. Era mentira. No había ninguna reunión. No podía volver ahora a la casa vacía donde todo le recordaba a Severino, donde cada rincón guardaba recuerdos de días felices que ahora parecían tan lejanos. El coche arrancó, alejándola del centro médico. Aurelia sacó el teléfono y miró los mensajes. Nada de su marido. Últimamente apenas le escribía. Pero había 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Se quedó mirando la pantalla, preguntándose si sería ella otra vez. ¿La mujer con la que Severino había estado hablando en el balcón? El teléfono vibró. Un mensaje de Clara. ¿Cómo estás? ¿Cenamos juntos? Aurelia dijo que no. Ahora necesitaba estar sola, pensar, decidir qué hacer a continuación. Le esperaba un largo día en una oficina vacía y luego de vuelta a una casa vacía, y un sinfín de preguntas para las que no tenía respuesta. Aurelia se despertó en la oscuridad, tumbada en la cama durante largo rato, mirando al techo. En algún lugar de la casa se oyó un portazo. Severino se iba a trabajar, temprano, como siempre, sin despedirse. En el desayuno apenas tocó la comida. María miró preocupada el croissant sin tocar y el café frío. ¿No se encuentra bien la señora? No, solo falta de apetito, se obligó a Aurelia a sonreír. Hoy volveré tarde. Puede estar libre esta tarde. En el despacho, repasó mecánicamente los documentos sin asimilar su contenido. La secretaria cuestionó 2 veces las órdenes, tan despistada era su jefa. A las 6, Aurelia dejó marchar al chofer. Ella misma se puso al volante de su segundo coche, un pequeño Volkswagen plateado que apenas utilizaba. Severino ni siquiera lo conocía. El coche se lo habían comprado hacía poco a una de las gerentes de la empresa, pero ella había dimitido antes de poder conseguirlo. Siguió a su marido desde su trabajo. El restaurante Goldfish estaba situado en un lugar pintoresco frente al mar. Aurelia aparcó enfrente, a la sombra de las palmeras. Desde allí se veía claramente la entrada y el aparcamiento del restaurante. Severino salió del coche, se ajustó la corbata y miró a su alrededor. Aurelia se agachó, aunque sabía que él no podía verla desde su coche. Severino entró en el restaurante. 10 minutos después se detuvo un taxi. Bajó una mujer alta y esbelta con un elegante vestido azul. Llevaba el pelo rubio recogido con gracia y caminaba con seguridad y elegancia. Aurelia agarró el volante. La había visto en el despacho de su marido hacía unos meses. Juana Peixoto, la nueva gestora de cuentas. Severino la había contratado en primavera. Juana también miró a su alrededor antes de entrar en el restaurante. Aurelia sacó el teléfono y marcó el número del establecimiento. «Buenas noches, me gustaría hacer una reserva»,
dijo con voz deliberadamente aguda, preferiblemente cerca de una ventana. Lo siento, señora, pero las mesas junto a la ventana están todas ocupadas, respondió la recepcionista. ¿Y quién se sienta en la tercera mesa desde la entrada? Me pareció ver allí a unos conocidos míos. El señor Cavalcanti y un invitado, contestó la recepcionista amablemente. Son nuestros clientes habituales. Aurelia dio las gracias y desconectó. Clientes habituales. Todos los martes y jueves. ¿Desde cuándo? Salió del coche y cruzó la calle. A través de los grandes ventanales del restaurante se veía la sala. Severino y Joana estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Él decía algo, ella reía, echando la cabeza hacia atrás. Sus manos se tocaban sobre la mesa. El camarero trajo vino, su vino italiano favorito, el mismo que Aurelia había comprado para su fallida cena romántica. Severino se inclinó hacia Joana y le apartó un mechón de pelo que le había caído en la cara. Un gesto tan suave, casi íntimo. ¿Cuándo había sido la última vez que había tocado así a su mujer? Aurelia los observó mientras cenaban. Cómo Severino pedía el postre favorito de Joana. Ella ya se lo sabía de memoria por las recetas. Cómo bebían vino, levantando las copas casi al unísono. Cómo sus dedos se tocaban cuando él le tendía una servilleta. En un momento dado, Joana sacó su teléfono, mostró algo en la pantalla. Severino sonrió, esa sonrisa especial que antes estaba reservada a su mujer. Se inclinaron juntos sobre la pantalla, tocándose las cabezas. Aurelia se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Ya había visto bastante, más de lo que quería ver. Llegó a casa sobre las 10. Se sentó en la cocina y se sirvió un vaso de vino. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos, cómo Joana había aparecido en el despacho de su marido, cómo Severino la había presentado en un acto de empresa, cómo había alabado sus cualidades profesionales. Cualidades profesionales, por supuesto. A las 11 oyó llegar el coche de su marido. La puerta principal se abrió y se cerró. Pasos en las escaleras. ¿Todavía estás despierta? Severino se asomó a la cocina. Olía a vino y a perfume femenino familiar. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Aurelia mirándole a los ojos. Productiva. Sacó una botella de agua de la nevera. Cansadísima. Estos proveedores son tan persistentes. ¿Vendedores? Dio un sorbo a su vino. ¿O el proveedor? Severino se quedó helado con la botella en la mano. ¿Qué quieres decir? Joana, ¿así se llaman ahora los proveedores? La botella cayó sobre la mesa con un ruido sordo. ¿Me has estado siguiendo? Y me has mentido. Se miraron fijamente a través de la mesa de la cocina. Marido y mujer. Extraños. No es lo que piensas, empezó él. ¿No? Aurelia sonrió amargamente. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que cenas todos los martes y jueves con una compañera de trabajo en un restaurante romántico, discutiendo asuntos de trabajo con una botella de vino caro? ¿Dónde? Cheques, Severino. Te dejaste los cheques en el bolsillo de la chaqueta. Todas tus reuniones de negocios están perfectamente documentadas. Se desplomó en la silla y se pasó una mano por la cara. No quería que te enteraras así. ¿Cómo? ¿Cómo querías que me enterara de lo de tu amante? No la llames así. ¿Cómo debo llamarla? La voz de Aurelia temblaba de rabia. ¿Una socia? ¿Una empleada valiosa? ¿O ya tienes planes para un futuro juntos? Basta, golpeó la mesa con la palma de la mano. Usted no entiende. ¿Qué es exactamente lo que no entiendo? Explícamelo. Explícame por qué mi marido pasa las tardes con otra mujer. ¿Por qué me miente? ¿Por qué me traiciona? Yo no he traicionado. ¿No? ¿Cómo lo llamas? Severino se levantó, empezó a pasearse por la cocina. No me dejas explicártelo todo. Ya he visto suficiente. La forma en que la tocas, cómo la miras, la forma en que sonríes. Es complicado. No, me interrumpió.
Es muy sencillo. Te acuestas con otra mujer. Me mientes. Traicionas a nuestra familia. ¿Qué familia? Se giró bruscamente hacia ella. Ni siquiera dormimos en el mismo dormitorio. Por iniciativa tuya. Porque te has convertido en un robot. Solo trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y te has encontrado algún consuelo más joven? Sacudió la cabeza. Tú no lo entiendes. Con Joana es diferente. Ella es... No te atrevas. Aurelia se levantó de la mesa. No te atrevas a hablarme de ella, de vuestra relación especial, sobre cómo ella te entiende. ¿Y tú? ¿Has intentado entenderme últimamente? He estado intentando salvar nuestro matrimonio, teniendo cenas románticas, yendo al salón de belleza, comprando vestidos nuevos, y ni siquiera te diste cuenta, porque todo es superficial. ¿Creías que un nuevo peinado solucionaría nuestros problemas? Aurelia cogió su copa de vino y la lanzó contra la pared. Las gotas rojas se esparcieron por la pintura blanca como manchas de sangre. «Fuera», dijo en voz baja. «Fuera de mi casa». «Aurelia, fuera». Se quedó unos segundos más mirándola, luego se dio la vuelta y salió. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe. El motor del coche retumbó. Aurelia estaba sola en la cocina. El vino tinto goteaba lentamente por la pared. El olor de su colonia, mezclado con el perfume de otra persona, seguía en el aire. Después del escándalo de la noche, Aurelia no podía quedarse en la casa del pueblo. Cada rincón le recordaba la traición de su marido, cada cosa gritaba su traición. Hizo una pequeña maleta, unas mudas de ropa, artículos de aseo, un ordenador portátil. En el neceser metió los sedantes que le había recetado el doctor Ramalho. Clara se había ofrecido a quedarse con ella, pero Aurelia se había negado. Necesitaba estar sola, pensar, decidir qué hacer a continuación. Una casa en la playa, a 2 horas de la ciudad, parecía el refugio perfecto. Llamó a la oficina y les dijo que se tomaba unos días libres. La recepcionista no hizo preguntas. En 15 años de trabajo, era la primera vez que Aurelia se tomaba unas vacaciones imprevistas. El viaje por la costa solía tranquilizarla, pero hoy no. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior, a la forma en que Severino había mirado a su amante, la forma en que le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara, la forma en que se inclinaron el uno hacia el otro mientras bebían vino. El sol se acercaba al ocaso cuando ella giró por un camino que le resultaba familiar. La casa de la playa estaba en una pequeña colina rodeada de palmeras. Tenía una hermosa vista del océano, por eso ella y Severino habían elegido este lugar hacía 5 años. Algo no iba bien. Aurelia se dio cuenta al llegar a la casa. Había luces encendidas en las ventanas. Había 2 tumbonas en el porche. Recordaba exactamente cómo las había colocado en el garaje en su última visita. En un tendedero tendido entre las palmeras se estaban secando unas toallas y un vestido de niña. Aparcó el coche detrás del seto, fuera de la vista de la casa. Se acercó con cautela a las ventanas. De la cocina llegaban voces y el tintineo de la vajilla. La voz de una mujer tarareaba una canción. La risa de un niño, el sonido de un chorro de agua. «Manuela, límpiate las manos y siéntate a cenar», dijo la voz de la mujer. Aurelia se quedó helada. Era una voz que habría reconocido entre mil, Juan Peixoto. La amante de su marido estaba aquí, en su casa, cocinando en su cocina, usando sus cosas. Una oleada de tanta rabia le subió al pecho que sus ojos se oscurecieron por un momento. Aurelia sacó el teléfono y marcó el número de la policía. «Buenas noches», dijo en un tono deliberadamente tranquilo. «Ha entrado un intruso en mi casa. Están allí ahora mismo». Dicta la dirección y describe la situación. El operador le aseguró que un coche patrulla llegaría en 20 minutos. 20 minutos. Aurelia se apoyó en el tronco de una palmera,
tratando de ordenar sus pensamientos. Severino había traído aquí a su amante. No solo eso, a juzgar por la ropa tendida y los ruidos de la vida doméstica, llevaban algún tiempo viviendo aquí. Se acercó de nuevo a la ventana. Joana y la niña estaban sentadas a la mesa del comedor, su mesa, en su casa, comiendo de sus platos. La niña era delgada, con el pelo largo y rubio recogido en una trenza. Le contaba algo apasionadamente a su madre, agitando el tenedor. Joana escuchaba con una sonrisa, corrigiendo de vez en cuando a su hija o poniéndole comida en el plato. Una imagen tan idílica, una cena familiar, salvo que la casa pertenecía a otra familia. Una sirena de policía sonó a lo lejos. Joana levantó la cabeza, escuchando. Aurelia vio que su rostro cambiaba a medida que el sonido se acercaba. «Manuela, rápido a tu habitación», ordenó Joana, levantándose de un salto de la mesa. La niña miró temerosa a su madre. «¿Qué pasa? Vete a tu cuarto y no salgas hasta que te llame». Joana correteaba por la cocina, intentando limpiar los restos de la cena. Le temblaban las manos mientras apilaba los platos en el fregadero. Aurelia observaba el alboroto con una mezcla de satisfacción y disgusto. Ahora sí, ahora esta mujer aprendería lo que significaba invadir la vida de otra persona. El coche de policía se detuvo delante de la casa. 2 agentes salieron y examinaron la zona. Aurelia salió de la sombra de las palmeras. «Soy la dueña de la casa», dijo mostrando su carné de identidad. «Estos hombres entraron en mi casa sin permiso». Los agentes asintieron. Uno se quedó con ella. El otro fue a la puerta principal y llamó con fuerza. «¡Policía! ¡Abran!». Silencio. Luego se oyeron pasos apresurados. «¡Un minuto!». La voz de Joana sonaba asustada. La puerta se abrió. Joana estaba en el umbral, pálida, confusa, pero intentando mantener la dignidad. «¿Qué ocurre, agente?». «Está usted en una casa privada sin permiso de los dueños», intervino el agente. «Eso se llama allanamiento». «No, usted no entiende». Joana retrocedió. «Vivimos aquí con permiso». «¿Con permiso de quién?». Aurelia entró en la casa. «Yo soy la dueña de esta casa. No os he dado permiso para estar aquí». Joana se puso aún más pálida al reconocerla. «Signora Cavalcanti». «Sí, signora Cavalcanti. La legítima propietaria de la casa en la que entraste». Severino dijo: «Mi marido no tiene derecho a disponer de esta casa», interrumpió Aurelia. «La casa me pertenece, solo a mí». Desde la parte trasera de la casa llegó el sonido del llanto de un bebé. Joana se movió hacia allí, pero el agente la detuvo. «¿Quién más hay en la casa?». «Mi hija», susurró Joana. «Por favor, no es culpa suya». «¿Mamá?». Una pequeña figura apareció en la puerta de la cocina. «Te he dicho que te quedes en tu habitación». La voz de Joana sonaba desesperada. Los agentes miraron a su alrededor. «Tendrás que venir con nosotros a comisaría», dijo el mayor. «Los dos». «Pero, mi hija...». «Los servicios sociales se harán cargo de la niña hasta que se aclare la situación». Joana rompió a llorar. Manuela corrió hacia su madre y se agarró a su brazo. «Mamá, ¿qué pasa? ¿A dónde nos llevan?». Aurelia contemplaba la escena, sintiendo que algo frío y pesado crecía en su pecho. La venganza no era tan dulce como había imaginado. «¿Podemos al menos empaquetar nuestras cosas?», preguntó Joana en voz baja. El oficial miró a Aurelia. Ella asintió. 5 minutos, supervisadas. Joana y Manuela, acompañadas por uno de los agentes, entraron en el dormitorio. Aurelia se quedó en la cocina, mirando alrededor de su casa, que se había convertido en un refugio para la familia de un desconocido. Había dibujos de niños pegados en la nevera. Había macetas con flores en el alféizar de la ventana. Ella nunca había tenido flores aquí.
Sobre la mesa había un cuaderno abierto con sus deberes. Realmente vivían aquí. Habían creado su propio mundo en su casa, en la casa que compraba para su familia, para los hijos que nunca tendría. 5 minutos después, Joana y Manuela volvieron con las maletas hechas a toda prisa. La niña seguía llorando, aferrada a su madre. «Por favor», Joana miró a Aurelia, «no hagas lo de la policía, no delante de la niña». Pero Aurelia ya había tomado una decisión. Vio cómo los policías las introducían en el coche, mientras se alejaban con los intermitentes puestos. El sonido de la sirena se desvanecía en la distancia. Estaba sola en una casa vacía donde todo gritaba la traición de su marido, de cómo había creado aquí un refugio seguro para su nueva familia. El teléfono de su bolsillo vibró. Era Severino. Dejó la llamada. Luego sacó la tarjeta de visita del fiscal que había guardado durante años. Marcelo Vasconcellos siempre había sentido algo por ella. Quizá había llegado el momento de aprovecharlo. La comisaría recibió a Aurelia con brillantes luces fluorescentes y el olor a café de la máquina. El agente de guardia, un joven de rostro cansado, la miró. «Me gustaría presentar una denuncia oficial». Aurelia depositó sus papeles sobre el mostrador. «En relación con la entrada ilegal en mi domicilio». Media hora después, estaba sentada ante el mostrador rellenando el papeleo. Su caligrafía, por lo general perfectamente lisa, era un poco temblorosa hoy. Describió la situación en detalle, cómo había descubierto a los intrusos en su casa, cómo habían utilizado su propiedad, cómo habían vivido allí sin permiso. «Los detenidos afirman haber recibido permiso de su marido», dijo el agente, repasando la declaración. «Mi marido no tiene derecho a disponer de esta propiedad». Aurelia sacó de su bolso las escrituras de la casa. «La casa me pertenece personalmente. Se compró con mis fondos antes del matrimonio». El oficial estudió los papeles, asintió. «¿Dónde están ahora los detenidos?» «En una celda de detención. El niño se lo han llevado los servicios sociales». Aurelia apretó las manos bajo la mesa. La imagen de una niña llorando aferrada a su madre surgió de repente ante sus ojos. «Quiero que se les castigue con todo el peso de la ley», dijo con firmeza. «Se trata de un primer delito para ambos, dada la presencia de un niño menor». «No me importa», interrumpió Aurelia. «Invadieron mi casa, usaron mis cosas, vivieron allí como si tuvieran derecho a hacerlo». El agente marcó algo en el informe. «Puede hablar con los detenidos si quiere». Aurelia negó con la cabeza. Luego, tras dudar, preguntó todavía: «¿Cómo está la chica?» Asustada, no para de preguntar por su madre. Aurelia sacó su teléfono. Hacía años que no marcaba el número de Marcelo Vasconcellos, pero aún estaba registrado en sus contactos. «¿Marcelo? Soy Aurelia Cavalcanti. Necesito tu ayuda». Una hora más tarde, estaba sentada en el despacho del fiscal. Marcelo no había cambiado mucho desde la universidad. Seguía teniendo la misma mirada despierta y los mismos movimientos seguros. Solo el pelo había encanecido en las sienes. «¿Cuánto tiempo sin verte?», sonrió mientras le servía café. «Es una pena encontrarnos en estas circunstancias». Aurelia le explicó brevemente la situación. Marcelo escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Así que tu marido ha metido a una amante y a un niño en tu casa», resumió. «Y usted quiere...». «Quiero que respondan por ello, todos ellos». «¿Incluido el marido?» «Especialmente el marido». Marcelo se reclinó en su silla, mirándola con interés. «Has cambiado, Aurelia. Te has vuelto más dura. La traición cambia a la gente». Se quedó en silencio, golpeando la mesa con el bolígrafo. «Yo puedo ayudar, pero... ¿qué quieres a cambio?» «Cena», dijo simplemente. «Una noche, como en los viejos tiempos». Aurelia le miró con atención.
Marcelo había estado enamorado de ella en la universidad, todo el mundo lo sabía. Pero ella había elegido a Severino, joven, ambicioso, guapo. Qué ingenua había sido. De acuerdo, asintió. Una cena. Entonces cuéntame más sobre los negocios de tu marido. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles. La empresa de Severino, las importaciones de vino, los proveedores, los clientes. Marcelo tomaba notas, a veces hacía preguntas aclaratorias. Aquí hay pistas, dijo finalmente. Varias violaciones graves de la legislación aduanera. Si profundizas, excava, se levantó Aurelia. Utiliza lo que encuentres. Ya estaba en la puerta cuando Marcelo la llamó. ¿Y la mujer y el niño? Aurelia se detuvo. ¿Qué pasa con ellos? Me ocupo también de ese caso. Hizo una pausa. La imagen de la niña llorando volvió a aparecer ante sus ojos. No, dijo al fin. Deja que la policía se encargue. Solo quiero que salgan de mi vida. Al salir de la fiscalía, Aurelia subió a su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Tenía 20 llamadas perdidas de su marido y una docena de mensajes en el teléfono. Los borró sin leerlos. Después marcó el número de la comisaría. Quiero preguntar por los detenidos, Juana Peixoto y su hija. Un momento, el auricular se llenó de papeles. La madre sigue en la celda. La niña ha sido ingresada temporalmente en un centro social. ¿Cómo está ella? ¿Quién? ¿La madre o la hija? La niña. Por protocolo, no podemos divulgar. No estoy preguntando como solicitante, interrumpió Aurelia. Solo, ¿cómo es ella? Una pausa. No muy bien. Se niega a comer. Llora todo el tiempo. Llama a su mamá. Aurelia cerró los ojos. Manuela, la chica delgada con la trenza larga, no es culpable de nada. Solo una niña atrapada en un torbellino de pasiones y traiciones adultas. Gracias. Desconectó. El teléfono volvió a sonar. El de Severino. Esta vez contestó ella. ¿Cómo has podido? La furia sonaba en su voz. Llamar a la policía. Mando al bebé a un orfanato. ¿Cómo has podido? Preguntó con calma. ¿Traer a una amante a mi casa? ¿Montar allí tu nido de amor? No tenían a dónde ir. Juana perdió su trabajo, no podía pagar el alquiler. ¿Perdió el trabajo? Aurelia sonrió. ¿En tu empresa? Silencio. De todas formas, creía que la casa estaba vacía. Es mi casa, mía. No tenías derecho. Por favor, le cambió la voz. Hablemos. Te lo explicaré todo. Es demasiado tarde, arrancó el motor. Demasiado tarde, Severino. Apagó el teléfono y entró en la casa. Tenía que pasar por casa, reunir el papeleo necesario. La reunión con los inspectores de Hacienda que Marcelo había mencionado estaba prevista para mañana. Mientras tanto, giró hacia el centro social, solo para asegurarse de que la niña estaba bien, solo para verla, a esta pequeña víctima de los juegos de adultos, solo para ver si podía vivir con lo que estaba a punto de hacer. El restaurante que Marcelo había elegido para el encuentro estaba en el último piso de uno de los edificios más altos del centro de negocios de Río. Aurelia llegó con 15 minutos de retraso. Su inusual impuntualidad se debía a una larga conversación con la asistente social. Manuela seguía negándose a comer y apenas hablaba con el personal del centro. El fiscal la esperaba en una mesa junto a la ventana, con una botella de vino tinto delante. «Llegas tarde», comentó en lugar de saludarla. «No es propio de ti». Aurelia se sentó en una silla y se arregló los pliegues del vestido. Hoy llevaba un traje azul marino, el color del poder y la confianza. «Había negocios», respondió brevemente. Marcelo la miró con atención. «¿En el centro social?» Ella levantó la cabeza. «¿Me estás siguiendo?» «Es mi trabajo seguir el ritmo», se encogió de hombros. «¿Vino?» El camarero llenó las copas. Aurelia bebió un sorbo, ácido, con notas de roble y vainilla.
el preferido de Severino. Tengo noticias. Marcelo sacó una carpeta de su maletín de cuero. Tu marido ha resultado ser un hombre de negocios nada precavido. Extendió los papeles sobre la mesa. Declaraciones de aduanas, cartas de porte, extractos bancarios. Aquí, subestimación del valor en aduana de las mercancías. Aquí, proveedores ficticios. Y esto, resaltó algunas páginas, es evasión fiscal directa. Aurelia miró los documentos. Cifras, fechas, sellos, todo daba una imagen de violación sistemática de la ley. ¿Cuándo empezará la auditoría? Ya ha empezado, sonrió Marcelo. Los inspectores de Hacienda han hecho una redada en el despacho de su marido esta mañana. Esta tarde ya intervendrá la policía financiera. ¿Tan pronto? Prometí que ayudaría. El camarero trajo un menú. Pidieron. Aurelia apenas profundizó en los nombres de los platos, dejando que Marcelo eligiera por los dos. ¿Qué está en peligro de hacer?, preguntó cuando el camarero se alejó. ¿Con estos delitos? Marcelo dio un sorbo a su vino. Una fuerte multa, posiblemente un proceso penal. La empresa cerrará definitivamente, no volverá a obtener una licencia de importación de licores. Aurelia se quedó mirando las luces de la ciudad por la ventana. En algún lugar, su marido intentaba explicar a los inspectores el origen de la mercancía y el movimiento de fondos en las cuentas. ¿Y Joana? Ella era su gestora. Hasta ahora no se ha demostrado su culpabilidad, pero si encuentran su firma en los documentos. Guardó silencio, dejando que ella sacara sus propias conclusiones. Trajeron los aperitivos. Un marisco exquisito, bellamente adornado con hierbas. Aurelia cogió una gamba con el tenedor. ¿Sabes? Marcelo se secó los labios con una servilleta. En la universidad a menudo nos imaginaba cenando juntos así. Marcelo. No, déjame terminar. Eras tan inalcanzable, hermosa, inteligente, de familia rica, y yo era un simple estudiante de derecho, pluriempleado en la biblioteca. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, y aquí estamos. Tú eres una empresaria de éxito, yo soy fiscal del distrito. La vida da giros extraños, ¿no crees? Aurelia lo miró más de cerca. Marcelo siempre había sido un hombre atractivo, quizá no tan espectacular como Severino, pero tenía una fuerza interior, fiabilidad. ¿Por qué me ayudas? Porque me lo pediste. ¿Esa es la única razón? Se quedó en silencio, haciendo girar su copa de vino entre los dedos. ¿Sabes lo que pensé cuando me llamaste? Que era una oportunidad. No para deshacer el pasado, eso es imposible, pero tal vez. El teléfono de Aurelia vibró. Una llamada del centro social. Siento molestarla, señora Cavalcanti. La voz de la trabajadora social sonaba preocupada. La niña no se encuentra nada bien. Se niega a comer, llora, exige a su madre. ¿Por qué me llama a mí? Eres la única con la que ha tenido contacto esta mañana. Aurelia cerró los ojos. Hoy se había pasado por el centro, solo quería ver a la niña, pero Manuela la había visto, la había reconocido, se precipitó hacia ella con preguntas sobre su madre. No puedo, no es asunto mío. Por favor, señora, al menos hable con ella. Marcelo la observó atentamente. ¿Hay algún problema? No. Ella apartó el teléfono. Habló de una oportunidad para... Aurelia le cubrió la mano con la suya. Te conozco. No puedes dormir bien sabiendo que una niña está sufriendo. Es la hija de la amante de mi marido. Es solo una niña que echa de menos a su mamá. Trajeron la comida caliente, un complicado plato de carne con salsa. Aurelia ni siquiera tocó la comida. ¿Qué sugieres? ¿Dejar que se vayan? Después de que invadieran mi casa. Sugiero un compromiso. Joana puede admitir su culpa, disculparse. Puede no insistir en el castigo máximo. ¿Y Severino? Oh, su marido tendrá lo que se merece, sonrió Marcelo. La auditoría fiscal ya está en marcha. No hay quien pare el proceso. Perderá su negocio, su reputación, todo.
El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de Clara. Pon las noticias. Tu marido está en todos los canales. Aurelia sacó su tableta y abrió la página de noticias. En la página de inicio había una foto de Severino saliendo de la oficina, acompañado por hombres uniformados. El titular hablaba a gritos de importantes infracciones fiscales y de un posible caso penal. «Trabajas rápido», miró a Marcelo. «Te lo dije, esta es mi oportunidad». «¿Una oportunidad de qué?» «De ti». Aurelia se reclinó en su silla. Fuera de la ventana parpadeaban las luces de la noche carioca. En algún lugar, su marido intentaba salvar los restos de su imperio. Su amante estaba sentada en una celda y una niña lloraba en un centro social. «Tengo que irme», se levantó de la mesa. «¿A dónde?» «Al centro social, luego a comisaría». «¿Por qué?» «Para hablar con Joana, para proponerle un trato». Marcelo también se levantó. «¿Yo puedo ayudar?» «No», negó con la cabeza. «Eso es algo que tengo que hacer yo sola». La acompañó hasta su coche. «¿Sabes?», se despidió, «sigue siendo la misma Aurelia de la que me enamoré en la universidad, fuerte, pero justa». «Te equivocas», se puso al volante. «He cambiado». «No, solo has olvidado cómo eres en realidad». Aurelia salió a la calle de noche. Había más cosas que hacer: hablar con la chica, reunirse con Joana, concretar los términos del trato. La venganza no era tan dulce como ella pensaba, pero tal vez ahora era su oportunidad de hacer algo bien, algo que le permitiera volver a respetarse a sí misma. El restaurante Pez Dorado tenía un aspecto muy diferente a la luz del día. Aurelia estaba sentada en la misma mesa junto a la ventana donde había visto recientemente a su marido con su amante. Marcelo llegaba tarde, un comportamiento poco habitual en el siempre puntual fiscal. Solo pidió agua mineral, ignorando los intentos del camarero de ofrecerle un menú. Los acontecimientos de los últimos días le habían quitado el apetito. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre la quiebra del imperio vinícola de Severino Cavalcanti. Los canales de televisión emitían imágenes de la policía sacando documentos de su despacho. Marcelo apareció 20 minutos más tarde, despeinado y satisfecho, como un gato que hubiera tomado suficiente nata agria. «Siento llegar tarde», se sentó frente a mí y dejó una pesada carpeta sobre el escritorio. Estaba en el interrogatorio de su marido. Aurelia se estremeció. «¿Le han detenido?» «Todavía no, pero es cuestión de tiempo. Hacienda encontró irregularidades por valor de varios millones, además de documentos falsificados, proveedores ficticios». Abrió una carpeta, empezó a enumerar. 7 episodios de evasión fiscal, 12 casos de subestimación del valor en aduana, falsificación de documentos, información falsa en las declaraciones. «Ya basta», interrumpió Aurelia. «¿Y su empresa?» «Las cuentas están congeladas, la licencia suspendida, los proveedores se están retirando de los contratos uno a uno. Nadie quiere tratar con un acusado penal». El camarero le trajo café a Marcelo. El fiscal tomó un sorbo de la bebida hirviente, arrugó la nariz. ¿Sabe qué es lo interesante? Todo empezó después de que apareciera esta mujer, Joana Peixoto. Antes de ella, las cosas funcionaban limpiamente en la empresa, sin mayores irregularidades. Aurelia apretó la servilleta entre los dedos. ¿Crees que es ella? Posiblemente. Manejaba el papeleo, tenía acceso a los registros, pero demostrar su implicación será difícil. Su marido se encarga de todo. La protege, sonrió Aurelia con amargura. Incluso ahora. Marcelo la miró detenidamente. «Estuviste ayer en la comisaría, ¿verdad? ¿Hablaste con ella?» «Sí». ¿Y?» Aurelia se quedó callada, mirando el océano por la ventana. Hablar ayer con Joana le había costado un gran esfuerzo. «Le ofrecí un trato. Admite haber entrado en mi casa y se disculpa formalmente. A cambio, retiro mi declaración y puede llevarse a mi hija del centro social». «¿Y aceptó?»
Inmediatamente, por el bien de su hija, haría cualquier cosa. Marcelo se reclinó en su silla. ¿Y la venganza? Un niño no debe sufrir por los pecados de sus padres. Sonrió. Te lo dije, no has cambiado. El teléfono de Aurelia sonó. El número de Severino. Colgó la llamada. ¿No quieres hablar con él? ¿Sobre qué? Sobre cómo me traicionó, de cómo convirtió mi casa en un nido de amor, o sobre cómo destruyó su negocio por una mujer que pudo haberlo utilizado. No lo sabes con seguridad. Lo sé, interrumpió ella. Joana habló mucho ayer, de cómo le prometió el divorcio, de cómo planeaba una nueva vida, de cómo soñaba con un hijo, porque yo no puedo dárselo. Las últimas palabras le resultaron duras. Marcelo cruzó la mesa y le apretó la mano. Lo siento. No lo sientas. Le soltó los dedos. Ahora no importa. Después de todo, Marcelo la había convencido para que pidiera algo. Aurelia masticó la ensalada mecánicamente, casi incapaz de saborearla. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Marcelo. Joana debería salir hoy. Se llevará a su hija y se irá con sus padres a São Paulo. Esa era una de las condiciones del trato. ¿Y Severino? Que se ocupe de sus propios problemas. Como en respuesta a sus palabras, el teléfono volvió a sonar. Esta vez un número desconocido. Señora Cavalcanti, la voz masculina en el receptor sonaba oficial. Habla el abogado de su marido. Pide una reunión. ¿Por qué? Hay una propuesta para resolver pacíficamente la situación. Aurelia miró a Marcelo. Estoy escuchando. Por teléfono no. El señor Cavalcanti te espera en casa. Es muy importante. Desconectó y se terminó el agua. ¿Vienes? Marcelo preguntó. Sí, tenemos que acabar con esto de una vez por todas. La acompañó hasta el coche. Ten cuidado. Un hombre acorralado es capaz de actos desesperados. No te preocupes. Sé con quién estoy tratando. El viaje a casa duró casi una hora. El tráfico en el centro de la ciudad era especialmente denso. Aurelia aparcó en el portal, preparó la maleta con deliberada lentitud y comprobó su maquillaje por el retrovisor. Severino la esperaba en el salón, desplomado, sin afeitar, con un traje arrugado, nada que ver con el hombre de negocios seguro de sí mismo que había sido una semana atrás. ¿Dónde está tu abogado?, preguntó Aurelia en lugar de saludar. Mentí, quería hablar contigo a solas. Sonrió. ¿Mentiste? ¡Qué sorpresa! Por favor, escúchame. Ella se sentó en la silla, puso su bolso en su regazo, como un escudo entre ellos. Te escucho. Puedes pararlo todo. Dio un paso hacia ella. Habla con el fiscal, silencia el caso. Tienes contactos, influencia. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque si no lo haces, lo pierdo todo. Mi empresa, mi reputación, mi libertad. ¿Y yo? ¿Qué he perdido? Cayó, bajó los ojos. Cometí un error. ¿Un error? Ella se levantó. ¿Llamas error a la traición? ¿Una mentira? ¿El hecho de que hayas traído una amante a mi casa? Estoy confundido. Joana, ella me entendió, me apoyó. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Estabas demasiado ocupado construyendo el imperio del que has estado viviendo todos estos años? Se sacudió como si le hubieran abofeteado. Yo también he estado trabajando. Sí, veo los resultados de tu trabajo, en los periódicos, en la televisión, en los informes policiales. Eso se puede arreglar, se acercó más. Si me ayudas, no. Piensa en nosotros, en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio ya no existe. Tú mismo lo destruiste. Te amo. Aurelia se rió, amargamente, sin alegría. ¿Amor? ¿A mí? ¿O a mis contactos que podrían salvarte de la cárcel? Tú no entiendes. No, eres tú quien no entiende. Se dirigió hacia la puerta. Se acabó, Severino. Recoge tus cosas y vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio.
Por favor, le agarró la mano. Dame otra oportunidad. Ella se sacudió los dedos. ¿Una oportunidad? ¿Le diste una oportunidad a nuestro matrimonio cuando te acostaste con otra mujer? ¿Cuando me mentiste? ¿Cuando convertiste mi casa en un escondite para tu amante? Lo arreglaré. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Salió sin mirar atrás. Entró en el coche, arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba su casa, grande, lujosa, vacía, como su matrimonio todos estos años. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcelo. ¿Cómo te fue? No se molestó en contestar. El despacho del doctor Ramalho no había cambiado en semanas. Los mismos tonos beige tranquilos, las mismas sillas cómodas, la misma luz tenue. Solo las flores del jarrón habían vuelto a cambiar. Ahora eran lirios blancos que llenaban la habitación de una sutil fragancia. Aurelia se sentó en su silla habitual, alisándose la raya del pantalón. La psicóloga esperó en silencio a que empezara a hablar. Retiré mi solicitud, pronunció por fin. Permití que Joana cogiera a su hija y se marchara. Ahora ya están en São Paulo, en casa de los padres de ella. El doctor Ramalho anotó en su cuaderno. ¿Por qué tomó esa decisión? Por la niña, Manuela. Ella no es culpable de nada, solo una niña atrapada en la vorágine de las pasiones adultas. ¿Has estado en contacto con ella? Aurelia asintió. En el centro social. Preguntaba por su madre, lloraba. Yo no podía ser la causa de su sufrimiento. ¿Fue una decisión difícil? Sí, no lo sé. Se pasó una mano por la cara. Cuando la vi allí, tan pequeña, tan asustada, me acordé de mí cuando era niña, lo asustada que estaba de perder a mi madre tras la muerte de mi padre. El psicólogo dejó a un lado su bolígrafo. Antes no hablabas de tu padre. Murió cuando yo tenía 11 años, más o menos la misma edad que tiene ahora Manuela. Aurelia entrelazó los dedos. Tal vez por eso. ¿Por eso sentiste una conexión con esta chica? Tal vez. O quizá me di cuenta de que la venganza no traería alivio. Fuera de la ventana empezaba a llover, una fina llovizna típica de esta época del año. Las gotas caían por el cristal, desdibujando los contornos de los árboles que había fuera de la ventana. ¿Cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Aurelia guardó silencio largo rato, eligiendo sus palabras. Devastada, cansada, pero al mismo tiempo, libre, como si me hubiera desprendido de la pesada carga que he estado llevando durante los últimos meses. ¿Y tu marido? Ex marido, corrigió ella. Los papeles del divorcio ya están en manos de los abogados. Su empresa está arruinada, su reputación destruida. Intentó pedirme ayuda, pero... ¿Pero? No puedo, no quiero hacerlo. Son sus decisiones, sus errores, sus consecuencias. El doctor Ramaglio hizo otra anotación. ¿No te sientes culpable por su situación? No, negó con la cabeza. Yo no le obligué a engañar a Hacienda, no le obligué a falsificar documentos, todo eso son decisiones suyas. ¿Y Marcelo, tu amigo fiscal? Aurelia sonrió débilmente. Quiere algo más que amistad. Siempre lo ha querido, desde la universidad. ¿Y tú? No estoy preparada. Ahora mismo no. Quizá nunca. La lluvia se intensificó, tamborileando en los aleros. El despacho era cálido y acogedor, pero Aurelia se estremeció y se ciñó más la chaqueta. ¿Sabe? Miró a la psicóloga. Lo más extraño de toda esta historia es lo rápido que se desmorona lo que se ha construido durante años. 13 años de matrimonio, un negocio próspero, una reputación en la comunidad. Y todo salta en pedazos en cuestión de días. ¿Te arrepientes de tus acciones? ¿Venganza? No. Pero sí me arrepiento de no haber visto antes los problemas, de no haber visto el distanciamiento de mi marido,
de haber dejado que el trabajo sustituyera a las relaciones reales. El doctor Ramalho se inclinó hacia adelante. No puedes culparte por su engaño. No lo hago, pero podría haber tenido más cuidado. Podría haberme dado cuenta de las primeras señales. Podría haber... Para, interrumpió suavemente la psicóloga. Es un camino a ninguna parte, pasando por el ¿qué pasaría si? Y podría haber. Lo importante es lo que está pasando ahora. ¿Cómo piensas vivir tu vida en el futuro? Aurelia miró por la ventana, hacia el cielo gris y los árboles mojados. No lo sé. Por primera vez en mi vida no tengo un plan claro. Hay trabajo, por supuesto. Mis boutiques necesitan atención, pero en mi vida personal, está bien no saber, para darte tiempo a recuperarte. Tiempo, sonrió amargamente. Siempre escasea, ¿verdad? Vamos deprisa por la vida, hacemos carrera, ganamos dinero, y luego resulta que nos hemos perdido algo importante. ¿Qué quieres decir? Ayer estuve en la casa de la playa, limpiando las huellas de Joana y Manuela. ¿Sabes lo que he encontrado? Dibujos de niños en la nevera, flores en el alféizar, un libro de cuentos en la mesilla de noche. Allí crearon un verdadero hogar, algo que yo nunca podría hacer. ¿Por qué no podías tener hijos? No solo eso, estaba demasiado ocupada para crear un ambiente acogedor, demasiado inmersa en mi trabajo para darme cuenta de las alegrías sencillas. El doctor Ramalho hizo otra anotación. ¿Quieres cambiar eso? Sí. No. No lo sé. Se pasó una mano por el pelo. Estoy acostumbrada a tener el control, planificando, calculando cada movimiento, y ahora solo quiero aprender a vivir de nuevo. Es un buen comienzo, sonrió el psicólogo. Reconocer que no puedes controlarlo todo ya es un gran paso adelante. Aurelia se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia casi había cesado, dejando tras de sí un brillo húmedo en las hojas y una frescura en el aire. No me arrepiento de haber castigado a mi marido, dijo sin volverse. Se lo merecía por su traición, por sus mentiras, pero me alegro de no haber llegado hasta el final con Joana y Manuela, de haber sido capaz de parar. Eso habla de tu fortaleza, no de tu debilidad. Tal vez, se volvió hacia la psicóloga. ¿Sabes qué es lo curioso? Pensé que la venganza sería satisfactoria, que sentiría triunfo al ver la caída de mi marido, pero en lugar de eso, ¿en lugar de qué? Vacío. La sesión llegaba a su fin. Aurelia hizo la maleta, miró el teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de Clara, un mensaje de su abogado, un recordatorio de la reunión de mañana con los proveedores. Lo harás bien, se despidió el doctor Ramalho. Eres más fuerte de lo que crees. Ella asintió y salió de la consulta. En la sala de espera había una nueva paciente, una mujer joven con ojos llorosos. Aurelia conocía esa mirada. Era la mirada de la gente cuyo mundo acababa de derrumbarse.